Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga nuevamente esta plataforma, Iglesia, Casa del Milagro de Restauración. Acá estamos. Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando de a poquito. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a tu familia, tu hogar, tu economía. Dios bendiga todo lo que lleva tu nombre y apellido. Acá estamos una vez más, como todos los domingos, para traerte una palabra que edifique tu vida, una palabra que hable a tu corazón, inspirada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ahí te pido que puedas estar pasando este link a todos aquellos que vos sepas que están en necesidad, o amigos, parientes, primos, que puedas estar pasando este link ahí por el dispositivo, por la computadora, puedas estar pasando este link en el nombre poderoso de Jesús. Dale, pasa el link a todos tus seres queridos, vecinos, amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Dale. Bueno, vamos esperando y vamos a arrancar con una oración y vamos a ir directamente a lo que es la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a ir orando, ya que estamos acá, vamos a orar. Así ya algunos se van conectando. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú estás aquí, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia que tú derramas cada día sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, en el nombre poderoso de Jesús. Entregamos todo, Señor, a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Entregamos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ven con poder, ven con unción, en el nombre poderoso de Jesús. Y derrámate, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, sobre nuestras vidas en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres real. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. A ti te amamos, a ti te bendecimos, a ti te glorificamos sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios, por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén, amén y amén. Ahí se van conectando de a poquito. Mira, los días lunes a viernes estamos orando, estamos buscando a Dios. Así que te animo que de 10 a 12 te puedas conectar de lunes a viernes por Zoom, que puedas pedir el link a tus líderes, que puedas pedir el link a tus líderes para conectarte, para engancharte y para poder estar participando de esta reunión de oración que hacemos todos los lunes, de lunes a viernes, de 10 a 12, donde intercedemos por la familia, por la economía, por enfermedad, por milagros, por prodigio, por liberación, por todo. Entonces ahí en ese lugar es donde nosotros clamamos y oramos y buscamos a Dios por su favor. Así que yo te animo que si vos estás pasando por alguna necesidad, te conectes ahí a orar, te conectes. Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría ahí. Así que tremendo. Así que conectate de lunes a viernes de 10 a 12 para orar junto con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. También recordad que los días miércoles ahora vamos a tener noche de testimonio. Este miércoles donde vamos a tener testimonio también de la transformación de un hermano de la iglesia, donde también vamos a estar orando al final del testimonio, vamos a estar orando por todas las necesidades junto con la pastora. Así que yo te animo en el nombre poderoso de Jesús que este miércoles hagas algo, lo tomes como un evento evangelístico. ¿Qué sería un evento evangelístico? Es hablar de Jesucristo de Nazaret, es hablar de Dios. Que este miércoles vos puedas invitar a alguien a tu casa y compartirle este video, que lo puedas poner en la tele o en el dispositivo, ahí en el celular. Invitarlo a comer, invitarlo a tomar unos mates, no sé, pero invita a alguien, tomate este tiempo para invitar a alguien, que sea productivo, no sea simplemente para que lo veas vos, sino que puedas invitar a alguien para que el testimonio llegue al corazón, para que la palabra de Dios llegue al corazón y puedan encontrarse con ese Cristo como un día lo hiciste vos y lo hice yo. Así que es muy importante este día miércoles que vos lo puedas tomar como un evento evangelístico donde puedas preparar, no sé, el mate con galletita, una torta, lo que vos quieras.
¿no? Y que puedas invitar, y la excusa, ahí le pones el celular, mira, justo hay un evento, quisiera compartirte, y ya está en tu casa, ya está tomando el mate, ya está comiendo, y es el momento para que escuche la palabra de Dios, amén, el mensaje de Dios. Y una cosa tenemos que saber, que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Qué tremendo esto, saber que el Evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Entonces, este día miércoles, tomate este tiempo donde vamos a transmitir para que puedas compartir la palabra de Dios a aquellos que lo están necesitando, a tiempo y fuera de tiempo. Así que dale para adelante, no te quedes, no tengas vergüenza, no te avergüences, porque el Evangelio es poder de Dios, amén. Y también el día viernes vamos a estar también con culto, con reunión, así que estate orando, que esta semana seguramente ya vamos a tener nuevas noticias, así que prepárate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Bueno, ahí se van conectando de a poquito en el nombre poderoso de Jesús, ahí avisen a sus consiervos, avisen que estamos ahí en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, la pastora también está predicando en otra iglesia que la han invitado, acá una iglesia de unos amigos de unos pastores de acá de Soldati, está ahí ella predicando en este momento, y bueno, yo acá por online en el nombre poderoso de Jesús nos hemos dividido, siempre estamos los dos juntos, uno está sentado fuera de lo que es la cámara, pero orando, intercediendo, haciendo señas, haciendo recordar, pero estamos siempre los dos juntitos como Dios nos manda, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en este tiempo, más que nada, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes qué? Yo venía pensando en este tiempo y recordaba, vos decís, películas antiguas, viejas, de ciudades, donde eran ciudades con muros, con murallas, eran esas murallas fortalecidas, donde ellos tenían esas murallas, y yo me ponía a pensar, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso de por qué las murallas, por qué tenían esas murallas, ¿no? Y esas películas marcaban, ¿no? De cómo los rodeaban, cómo eran sitiados en ese tiempo, ¿no? Para ser invadidos, pero no podían ser invadidos fácilmente por las grandes murallas que tenían. Depende de las murallas, era la resistencia que la ciudad tenía. Entonces ahí uno podía ver, ¿no? de cómo en esas películas uno puede ver, o en las historias, de cómo uno puede ver cómo esas ciudades tenían grandes murallas y podían resistir 1 año, 2 años, 3 años. ¿Para qué? Para no ser invadidos, para no ser esclavizados, para que no les roben los que tenían sus riquezas y sus hijos no sean esclavizados por ellos, por aquellos invasores. Y depende de la muralla. Había murallas donde eran muros donde había simplemente madera, y donde eran fácilmente de ser invadidos, donde iban y los tomaban, los invadían, y donde ahí en ese lugar los tomaban y quedaban sin nada, quedaban totalmente destrozados. Pero también hay murallas que eran como de 2 carros juntos, para que te des cuenta, anchas, gruesas, altas, y que era imposible invadir, eran imposible, eran sitiadas y estaban hasta 2-3 años sitiados ahí. Y lo que me llamaba la atención, que también había gente que vivía fuera de lo que eran las murallas. También estaba el pueblo que estaba dentro de las murallas, la ciudad donde había comercios, donde estaba el dinero, donde había fuentes de agua, donde estaba todo estaba ahí internamente de las murallas. Pero fuera de las murallas también había gente. Era el que sembraba, el que cosechaba, era el que estaba ahí, el granjero, y estaban todos afuera. Entonces cuando venía un pueblo, otro pueblo a invadir, otra nación a invadir, ellos automáticamente tenían que salir corriendo, dejar lo que tenían y correr ¿hacia dónde? Hacia la ciudad que estaba con esas murallas fortalecidas. Entonces en ese tiempo se mantenían las puertas abiertas, pero en el momento que iban a ser invadidos, ¿qué sucedía? Se cerraban la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta era el lugar vulnerable que tenía la ciudad. Entonces ellos que estaban afuera de la ciudad tenían que correr hasta que llegar. ¿Por qué? Porque una vez que se cerraban esas puertas ya no ingresaba más nadie, no salía más nadie y no ingresaba más nadie. Ya está. Entonces, y ahí donde esperaban a los invasores, ahí donde ellos eran sitiados y donde ellos resistían la invasión. ¿Cómo? Con lo que tenían adentro.
tenían arco, tenían flechas, combatían, pero también tenían suministros donde ellos tenían comida, tenían agua, todo. Y ellos tenían agua como para 3, 4 años, depende de la ciudad. Y ellos estaban ahí. También los invasores tenían que tener su comida, tenían que tener su agua para tener a sus soldados, a sus guerreros fuertes, para poder invadir, para poder tomar la ciudad. Entonces, cuando se le acababan los recursos al que era invadido, ellos ¿qué hacían? Bajaban los brazos, levantaban bandera y donde negociaban. O aceptaban el negocio, donde hacían pacto de negocio, donde entregaban lo que tenían, su dinero, todo, y los invasores iban contentos. O si los invasores no estaban contentos con lo que ellos estaban ofreciendo, directamente iban y los invadían. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que no podían resistir. Pero también los invasores, cuando se le acababa la comida, cuando se le acababan los recursos naturales para subsistir, ellos también terminaban desistiendo de invadir la ciudad y se terminaban yendo. Vos dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? ¿Qué tiene que ver la historia esto de la ciudad, de las murallas, de ser invadido, de donde eran sitiados, donde resistían? Tiene que ver muchos, y a mí me llevó la atención esto, que las murallas en ese tiempo cumplían una función, como te decía, la función como defensa para no ser invadidos. La demostración de fuerza, de poder, de poderío, ¿no? Nosotros tenemos esta muralla porque somos poderosos, tenemos dinero. Estaba mostrando eso. Entonces esas ciudades donde eran también muy codiciadas para ser como invadidas, porque sabían que había riquezas ahí. Lo que también demostraba en ese tiempo las murallas, los muros de protección, estos muros de defensa, no solo demostraban una demostración de fuerza, sino también de dinero y también independencia. Nosotros podemos solo. Nosotros podemos solos, acá nos la bancamos solos, venga quien venga, nosotros le resistimos, no necesitamos ayuda a nadie y acá vamos a soportar toda invasión. Las ciudades que no tenían murallas eran fácilmente invadidas y donde lo perdían todo, ¿no? Lo perdían todo, estaban expuestas a ser robadas y tenían pérdida de todo lo que habían trabajado lo perdían en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso qué importante, yo te estoy hablando de ciudades donde tenían muros naturales, pero yo quiero hablarte en este tiempo de cómo levantar también los muros espirituales, no solo muros así. Por eso yo no te voy a decir que en tu casa levantes un muro alrededor de tu casa y no sea invadido, no, porque en este tiempo no sucede eso, que alrededor de tu vida levantes un muro y lo lleves para todo lado al muro, un muro de acero alrededor tuyo. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de unos muros espirituales. En ese tiempo, vos fijate, era tan importante estos muros que también el pueblo de Israel recibió una invasión y sus muros fueron caídos, fueron derribados y toda su ciudad fue arruinada. Pero el corazón de Nehemías fue conmovido y donde él empezó a orar, empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios y Dios le habla a Nehemías. El pueblo empieza a llorar. El pueblo llora, se lamenta, entra en tristeza porque habían perdido todo. Vos imaginate, estaban en una ciudad desolada, en una ciudad donde era fácilmente ser invadida, donde no iban a poder obtener nada, donde no iban a poder alcanzar nada y todo lo que alcanzaran iba a ser robado inmediatamente, porque eran muy vulnerables en ese momento, quedaron expuestos a la invasión, quedaron indefensos, quedaron vulnerables al no tener esas murallas, esos muros. Pero vos fíjate, mi pregunta es, ¿qué material hoy vos estás usando en tus muros? ¿Qué material? Por eso te decía que hay muros que eran muy fortificados y eran murallas fortificadas, pero también había murallas que eran débiles, hechas de madera, hechas de palos, que eran fácilmente de destruir, pero Nehemías construye esas ciudades. Nehemías levanta los muros porque Dios le dice en su corazón, tenés que levantar estos muros, estoy hablando de los muros físicos, ¿no? Todos se alegraron cuando Nehemías toma esta decisión, todos se alegraron, ¿no? Para levantar esos muros.
todos se alegraron, todos se pusieron contentos, todo el pueblo se alegró, se pusieron contentos, hicieron fiesta, todo. Vamos a levantar los muros, vamos a volver a la ciudad, vamos a hacer una ciudad protegida, vamos a tener protección, no vamos a estar más indefensos, no vamos a estar más vulnerables. Y ahí empezó a levantar Nehemías. Nehemías halla el favor del hombre, el favor del rey. ¿Y el rey qué hace? Le da una carta. ¿Para qué? Para que le den suministro, para que tenga todo lo que él necesitaba. Entonces ahí podemos ver que cuando nosotros nos volvemos a Dios, verdaderamente Dios empieza a dar los suministros. Dios empieza a proveer los materiales que nosotros necesitamos para construir. Dios toca el corazón del rey, y donde muchas veces nosotros decimos, no hago esto, no hago lo otro, porque no tengo los recursos necesarios. Pero Nehemías, sin tener los recursos, sin tener el aval del rey, propone en su corazón que hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno tiene el ok de Dios, cuando uno tiene el ok de Dios, cuando uno tiene el ok del Señor Jesucristo, y cuando uno se pone para hacer el plan que Dios dijo en tu vida, no hay quien pueda detenerlo, no hay quien se pueda oponer, sino que vienen los favores de Dios a tu vida. Cuando vos te dispones a hacer la voluntad de Dios, no hay hombre que se pueda oponer, no hay infierno que se pueda oponer, no hay infierno que se pueda detener, nadie te va a poder detener. Mientras vos te pongas bajo la voluntad de Dios, mientras vos te pongas bajo su voluntad, el plan de Dios se cumple en tu vida y nadie podrá detener. Aún tus enemigos estarán a tu favor, porque es la voluntad de Dios. Por eso qué importante es esto, de que cuando Dios te habla, hacer su voluntad. Si Dios te dice avanzar, tenés que avanzar. Si Dios te dice correte al costado, anda al costado, no te quedes sin hacer la voluntad de Dios, porque eso va a traer bendición, eso va a traer el respaldo de Dios. Entonces Nehemías dice, sí, Dios, si vos estás conmigo, yo voy a ir hacia adelante. Va y le habla al rey, mirá, yo tengo que ir y reconstruir la ciudad. Pero ¿quién sos vos? Capaz que el rey le podía haber dicho, pero no, el rey ¿qué hizo? Le dio una carta diciendo que estaba avalado por él. Y eso nos habla que Dios da gracia ante los hombres cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo que Dios te está hablando? ¿Qué plan Dios te está hablando? ¿Qué objetivo Dios te está dando? ¿Qué meta Dios te está dando? Si vos te sometés a la voluntad de Dios, vas a hallar gracia delante de los hombres. Y donde también le dieron los recursos para poder reconstruir las puertas, reconstruir los muros. Él halló gracia ante los hombres. Y halló gracia ante el pueblo, donde pudo guiarlos, donde pudo liderarlos, donde pudo organizarlos. Y eso es tremendo. Dios le dio estrategia de cómo organizar el pueblo, cómo ponerlos para poder reconstruir nuevamente esos muros que eran necesarios para que la ciudad sea protegida. Pero ahí también, cuando puso mano a la obra, cuando organizó el pueblo y el pueblo fue organizado, ahí también vino ¿quién? Sanballat. Sanballat, ¿quién es? Es el Satanás, simboliza a Satanás, que viene a desanimar. Sanballat vino a desanimar al pueblo, vino a decirle, ¿qué pueden hacer ustedes? Si esos muros que van a construir se van a caer rapidito, no va a tener consistencia. Ustedes inútiles, no entienden nada, ustedes no son arquitectos, no son nada, no saben nada de lo que están haciendo, así que nuevamente los vamos a destruir, los vamos a invadir, los vamos a hacer pomada nuevamente. Y donde ellos se desanimaron, pero ahí donde vino Nehemías como un gran líder, no un líder ungido, lleno del Espíritu Santo, donde vino y los motivó nuevamente y donde ellos volvieron a tomar la decisión de reconstruir el muro, donde ellos tomaron una pala en su mano para seguir y otra en la espada, ¿no? La palita ahí para construir los muros y otra la espada para esperar cuando sean invadidos. Ahí Satanás quiere desanimarte. Cuando vos querés reconstruir los muros de protección en tu vida, cuando vos querés reconstruir tus muros en tu vida, que es a través de la oración, que es a través del ayuno, que es a través de la lectura de la palabra, ahí donde Satanás viene a desanimarte, ahí donde te dice, ¿para qué estás orando si todo sigue igual? ¿Para qué orás si no hay cambios? Ahí donde viene a desanimarte, ahí Satanás viene a hablarte, a decirte, ¿para qué ayunás? No tiene sentido, no ves que Dios no te escucha, Dios no te responde. ¿Para qué lees la palabra si no la entendés? No entendés un pepino. Y ahí donde Satanás viene a desanimarte cuando vos querés reconstruir los muros. Y yo te estoy hablando de muros espirituales, de protección, la protección de Dios. Cuando te hablaba de Nehemías, cuando te hablaba de las ciudades, eran muros naturales, muros hechos por humano, y que en lo natural eran invadidos, eran rotos. Pero yo te estoy hablando ahora porque
de muros espirituales que tenemos que saber. Porque el pueblo de Israel sabía que si tenían esos muros iban a ser protegidos, iban a ser como guardados, donde iban a tener protección. Y cuando vos y yo levantamos muros espirituales por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra, estamos haciendo ¿qué? Muralla para no ser invadidos, para no ser invadidos. Cuando vos y yo caminamos en obediencia delante de la presencia de Dios, ¿sabés quién hace tu muralla? ¿Quién hace tu muro? Dios mismo. Sergio, explícamelo bíblicamente, decímelo por favor. Capaz que me dirás, ¿cómo es que Dios hace una muralla cuando soy obediente, cuando camino en oración, cuando camino en ayuno, cuando camino en lectura de la palabra, en meditación de la palabra? ¿Cómo Dios lo hace? ¿Por qué me decís esto? ¿Cómo puede ser que un Dios soberano que gobierne todo te haga una protección? Sí, te hace una protección y eso nos habla. ¿Sabes cuándo? ¿En dónde? ¿Querés saber? Poneme amén si querés saber, o si no, no te lo digo. Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Poneme amén ahí en el nombre de Jesús y te lo voy a decir. Si quieren saber, póngame el amén. Si no, bueno, sigo, paso a otro punto. Pero no, ¿sabés qué? Dios pone murallas cuando nosotros caminamos en obediencia. Dios pone murallas de protección cuando vos y yo, ¿sabés qué? Caminamos en obediencia, cuando caminamos en oración, cuando caminamos verdaderamente en lectura y meditación de la palabra. Por ahí hoy vos estás siendo invadido por alguien. Estás siendo invadido por un espíritu de destrucción de hogar, por deudas, un espíritu de deuda, de pobreza, de miseria, y viene golpe tras golpe. ¿No será que hay que doblegar la oración? ¿No será que hay que doblegar el ayuno? ¿No será que hay que doblegar mi comunión con Dios? Porque ahí donde Dios empieza a formar un muro de protección, no solo en tu vida, sino en toda tu familia, en todo tu hogar. Mirá, en Job, capítulo 1, versículo del 10 al 20, ahí nos habla de algo muy interesante. Dice que Satanás andaba rodeando toda la tierra, buscando a quien devorar, a quien hacer pomada, a quien arruinarle la vida. Andaba dando vuelta mirando a quién puedo arruinar, a quién puedo destruir, a quién puedo endeudar, a quién puedo darle una enfermedad, a quién puedo deprimir, a quién puedo angustiar, a ver a quién es el que anda por ahí. Yo quiero verlo, a quién anda débil, a quién que anda descuidado. Y así andaba Satanás rondeando la tierra, ¿no? Y donde se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, ¿qué andas haciendo, Satanás? Dice que los hijos de Dios y Satanás se fueron a la presencia de Dios. Y ahí donde Dios le dice, ¿qué andas haciendo, Satanás? ¿Te andas haciendo el diablito por ahí? Y Satanás dice, mirá, ando rondeando la tierra buscando a quién hacer pomada. Y Dios le dice, ¿no viste a Job? A mi hijo amado, aquel que... Y él le dice, sí, lo vi, pero no lo puedo tocar. ¿Por qué no lo puedes tocar? A ver, porque hay un muro de protección que vos le pusiste. Hay un muro que vos pusiste alrededor de él y su familia, que es imposible tocar. Entonces, ahí está la clave, que cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros tenemos conexión con el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una comunión, un diálogo, una comunicación con Dios, difícilmente que Satanás pueda tocarnos, difícilmente si no es permitido por Dios. Y si Dios lo permite que Él nos toque o que Él haga algo, es para mostrar su gloria, es para darnos mucho más de lo que hemos perdido. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Satanás le dice a Dios, has puesto este muro de protección, no puedo tocarlo. Entonces, ¿y qué tiene? Y sí, por ese muro de protección que vos le pusiste, tú le diste una familia. Por ese muro que tú le pusiste, lo prosperaste en todo, lo hiciste rico, en abundancia. Él tiene paz, tiene gozo, tiene felicidad. Es porque vos le pusiste ese muro de protección. Yo no puedo tocarlo, no puedo arruinarlo. Es lo que Satanás le estaba diciendo a Dios. Y Dios le dice, bueno, está bien. Vamos a ver de qué está hecho Job. Vamos a ver si él va a seguir creciendo, si le viene la pobreza, si se le ha quitado los hijos, si es perturbado por vos. Vamos a ver de qué está hecho Job. ¿Su corazón seguirá confiando? No, yo creo que sí, dijo Dios. Yo creo en Job. Dios cree en ti, Dios cree en mí. Hay cosas que estamos viviendo, hay cosas que estamos pasando, simplemente para que le creamos a Dios, para que nuevamente nuestro corazón vuelva a creerle en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Volvamos a decir, Dios, heme aquí, soy un hombre vulnerable, soy una mujer vulnerable, estoy siendo arruinado, estoy siendo atacado, no puedo en mi fuerza, no puedo, Dios mío, continuar así en mi fuerza.
fuerza, necesito de vos, en el nombre poderoso de Jesús. Ese tiene que ser nuestro clamor en medio de la lucha, en medio de la prueba. No mantenernos en orgullo, en soberbia y decir yo todo lo puedo. Y ahí donde Job va adelante y le saca su ganado, le saca a sus hijos, prácticamente aleja a su esposa de él, lo manda al hospital, lo termina arruinando. A Job le da una enfermedad y Job ahí donde estaba diciendo y Dios esto, lo otro, pero Job no maldijo a Dios. Dijo, si él es el que da la vida y Él es el que la quita. Si tengo que morir, moriré para Dios. Y ahí donde Job resistió a Satanás. Donde lo resistió confiando en Dios. Siguiendo confiando hasta la última consecuencia en Dios. ¿Hallará en ti y en mí un corazón así, Dios? Que siga confiando hasta las últimas consecuencias. Donde viene una, viene otra y no entendemos, no comprendemos. Mi corazón seguirá confiando ahí. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios vio tus lágrimas. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios vio tus lágrimas en esa habitación, donde llorabas por tu familia, donde llorabas por tu ingreso económico, donde llorabas para que tu primo, tu tío sea sano de esa enfermedad. Dios escuchó el clamor de tu corazón y Dios está dispuesto a protegerte. Dios está dispuesto a protegerte. Está dispuesto. Job dijo en un momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué Job ahora que Dios le había devuelto su dinero, donde le había devuelto hijos, donde le había dado hijos nuevamente, donde le devolvió su esposa, donde le devolvió su finanza, le devolvió todo lo que había perdido y le dio el doble Dios? ¿Por qué en ese momento dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Y me llamó mucho la atención esto, que acaso Job al principio no lo había visto a Dios. ¿Acaso Job al principio no pudo ver la gloria de Dios en su vida? Si era un hombre próspero, si tenía su familia, tenía paz, tenía gozo, tenía todo lo que un hombre puede desear, todo lo que un padre de familia puede desear, todo lo que un esposo puede desear, todo lo que una madre puede desear. Era la familia Ingalls, podríamos decir, en ese tiempo. ¿Que acaso ahí no lo podía ver a Dios? ¿Cuándo lo vio? Cuando él tuvo un encuentro con Él. Cuando él tuvo un encuentro con Él. Cuando él tuvo un encuentro con el Dios del cual simplemente había oído. Cuando él se atrevió a confiar con todo su corazón en los momentos críticos, en los momentos de lucha, de prueba, de adversidad, es donde su fe fue activada. Es donde su fe fue activada. Hay momentos donde Satanás va a querer zarandear tu vida. Hay momentos donde Satanás va a querer zarandear tu familia. Hay momentos donde Satanás va a querer zarandear tu economía, tu salud. Va a querer zarandearte, pero una cosa sé, que no va a poder hacer más de lo que Dios se lo permita. Porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Nuestras familias le pertenecen a Él. Mira en Lucas 22. En Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 al 32. Antes de esto decirte que tenemos que construir nuestros muros espirituales. Muros espirituales, en los cuales nos sintamos confiados, protegidos por Dios. Mira lo que le dice Jesús. Ahí lo vas a leer. Jesús habla con Pedro y le dice: el diablo me ha pedido para zarandearte. ¡Wow! Tremendo. Satanás me ha pedido para zarandearte, Pedro. Tremendo. Es como que Satanás hoy vaya delante de la presencia de Dios. Dios, yo quiero zarandear a Sergio Juárez. Yo quiero zarandearlo. Y Dios dándole el permiso para zarandear mi vida. La única forma de prevalecer en esa zaranda, en ese momento de donde uno es sitiado por tu enemigo, es la fe. Es la fe creyendo, esperando y confiando. Por eso Jesús le dice: he orado para que no te falte fe. ¡Wow! Y eso me hizo entender mucho esto. Me hizo entender todo este mensaje que Dios me estaba dando para mi vida primero. Donde, Sergio, si sos invadido, si donde sos sitiado,
Si tus muros están bajos, están débiles, serás invadido. Pero lo único que va a sostener tu vida en ese momento será tu fe, Sergio. Será tu fe activada. Será tu fe. Esa será tu arma. Esa será tu arma para sostener todo lo que te he dado. La fe es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque la fe es lo que te hace sentirte protegido, cubierto. Debemos levantar la muralla de la fe. Esa muralla que dice que la fe apaga los dardos del enemigo, de los invasores. La fe es importante en tu vida. La fe es importante. Vos y yo necesitamos activar nuestra fe. ¿Cómo tenemos que activar nuestra fe? Leyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leer la palabra para que nuestra fe siga creciendo, siga siendo desarrollada. Podemos estar sitiados, pero no invadidos. Podemos estar sitiados, pero no destruidos. Podemos estar sitiados, pero no derrotados. Porque nuestro Dios es el que está por delante nuestro. Nuestro Dios es el que pelea la batalla y nosotros estaremos tranquilos. Eso nos enseña la palabra. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Aunque esté sitiado, aunque haya muchos enemigos delante de mí, no voy a temer, voy a dormir confiado. Porque aquel que me llamó, aquel que dijo, yo tengo un plan divino con tu vida. No has nacido en vano, tienes propósito en esta vida. Es el que me guarda mi entrada y mi salida. Tenés que confiar en Dios a pesar de lo que estés viviendo. Si estás siendo sitiado por el enemigo, gloria a Dios, porque vas a ver la gloria de Él. Cuando tú te plantas en fe, cuando tú dices, yo te creo, Dios, yo creo en ti, Señor, yo me planto en fe, tus enemigos empiezan a retroceder. Cuando tú te plantas en fe, tus enemigos empiezan a esparcirse. Cuando tú te plantas en fe, tus enemigos empiezan a achicarse. Cuando tú te plantas en fe, tus enemigos tienen que retroceder y te tienen que dejar. ¿Por qué? Porque cuando tú te plantas en fe, lo que estás diciendo, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es el que me defiende, mi Dios es el que me levanta, mi Dios es el que me restaura, mi Dios es el que me prospera, mi Dios es el que me sana, mi Dios es el que restaura a mi familia, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios es el que levanta mi cabeza. Aunque acampen millones de enemigos alrededor mío, no temeré mal alguno, porque en Él estaré confiado. Confía en el Dios que te llamó, confía en el Dios que te protege, confía en el Dios que te levanta. Confía en aquel que hace muralla alrededor tuyo. Confía en el Dios que te llamó. No tengas temor, no bajes los brazos. Oh, manta la barabacaya, la mastoa. Es el Dios que nos llamó a cuidarnos. Oh, santo eres. Cuando estamos sitiados necesitamos resistir con el poder de la unción del Espíritu Santo. No tenés que tener temor, tenés que refugiarte en Dios. Tenés que buscar al Espíritu Santo, porque la única forma de sostenernos es a través del poder de la unción del Espíritu Santo. Abraham, porque obedeció sin saber a dónde ir, Dios lo ha bendecido. Habitó como extranjero Abraham, como extranjero, y Dios lo ha bendecido. Por la fe, Abraham y Sara tuvieron un hijo que Dios le prometió. Por la fe, la mamá de Moisés lo escondió y ese hombre se convirtió en un gran libertador. La mano de Dios lo cuidó, lo protegió. Por la fe, Moisés enfrentó al faraón y tuvo gran victoria y pudo llevar al pueblo en libertad. Por la fe, Noé armó el arca. Toda su familia y él fueron salvos por la fe. Por la fe conquistaron reinos y alcanzaron promesas que Dios había dado a sus vidas. Grandes varones, por fe, muchos taparon bocas de leones, sacaron su fuerza de sus debilidades. Todo por la fe alcanzaron un buen testimonio. Por la fe, qué importante es la fe en tu vida, qué importante es la fe en mi vida. La fe en los momentos que estemos sitiados, tengo que practicar la fe, tengo que poner por obra la fe. La fe sin obra es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay momentos donde vamos a ser sitiados, claro que sí. Hay momentos donde Satanás va a venir con todo su ejército para detenernos, para hacernos retroceder. Pero ahí cuando estamos sitiados necesitamos del poder del Espíritu Santo.
Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Por eso en esos momentos donde estamos sitiados, debemos someternos en la mano poderosa de Dios. Eso nos habla en Santiago 4:7. Dice que nosotros tenemos que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Y ahí donde vamos a poder resistir a Satanás, y él va a huir de vosotros. Dice, someteos bajo la mano poderosa de Dios y el diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Debemos someternos bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Son pensamientos de bien, camino de bien, de bendición. ¿Cuáles son? Tenemos que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Cuando tú te sometes bajo la mano poderosa de Dios, es donde puedes ver a tus enemigos esparcirse. Es cuando tú te sometes bajo la mano poderosa de Dios, ahí donde puedes ver que tus enemigos se empiezan a achicar. Cuando tú te sometes bajo la mano poderosa de Dios, es donde puedes resistir a Satanás, y Satanás va a huir de vos, donde su ejército va a tener que huir, donde sus ejércitos va a tener que irse, donde va a tener que esparcirse, porque vos estás sometido bajo la voluntad de Dios. Hay que someterse bajo la voluntad de Dios. Hay que resistir al diablo sometido a la mano poderosa de Dios. No es en tu fuerza, no es en tu fuerza, no es en tu astucia, no es en nada. Te repito, no es en tu astucia, no es en tu inteligencia, no es en tu fuerza, no es en tu capacidad. Es por el poder de la unción del Espíritu Santo donde tenemos que someternos bajo la voluntad de Dios. Y ahí donde vamos a poder resistir el embate del enemigo. Ahí donde vamos a poder resistir todo ataque de Satanás. Ahí donde vamos a poder resistir cuando un ejército se levante en contra tuyo para querer detenerte, para querer detener tu economía, para querer detener tu salud, para querer detener la restauración de tu familia. Tenés que someterte bajo la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Y ahí es donde vamos a poder resistir a nuestro enemigo, y nuestro enemigo va a huir de nosotros. Qué importante es someternos bajo la voluntad de Dios. Es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Estás sometido bajo la voluntad de Dios? ¿O te estás sometiendo a la invasión de Satanás en tu vida? ¿O te estás sometiendo a ese lugar donde Él te ha sitiado? Hay momentos de resistir en la presencia de Dios y Él va a huir de vosotros. Hay momentos donde tenemos que resistir en su presencia. Hay momentos donde tenemos que resistirlo en la presencia de Dios. Es el único lugar seguro. Es el único lugar donde podemos estar refugiados y permanecer seguros. Es en la presencia de Dios. Yo quiero que recuerdes cuando no conocías a Dios, cómo era tu vida. Que recuerdes antes de venir al camino, cómo era tu vida. Capaz me vas a decir, Sergio, no, era de mucho dolor. ¿De dónde Dios te libró que puedas recordar? Me dirás, Dios me libró de la angustia, me libró del dolor, restauró mi familia, restauró mi vida, me sacó de la adicción, me sacó de la delincuencia. Quitó de mi corazón la amargura que llevaba por años. Pude perdonar a aquellos que me dañaron. Tantas cosas que podemos escuchar que Dios hizo. Pero ¿por qué Dios hizo eso en tu vida? Porque te sometiste a su voluntad. Porque ese día dijiste, Dios, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Donde lo reconociste y te sometiste a su voluntad, que es buena y perfecta y agradable. Te sometiste ahí y a partir de ahí empezaron a haber cambios en tu vida. Empezaste a ver a Dios obrar y empezaste a orar de una forma tremenda, convencido de que Dios estaba contigo, convencido que la mano de Dios iba a intervenir en lo que estabas viviendo. Estabas ahí orando a full, a pleno. ¿Y hoy cómo está tu oración? Hoy cómo está tu confianza delante de la presencia de Dios? Hoy tu vida está sometida delante de su presencia. Porque qué importante es que nosotros estemos sometidos delante de Él, porque de esa forma podemos resistir los embates de nuestro enemigo. De esa forma vamos a resistir y Él va a tener que huir en el nombre de Jesús. No por vos, no por mí, sino porque nosotros, estando debajo
de la voluntad de Dios, sometidos bajo la voluntad de Dios, estamos ungidos, estamos en el fuego del Espíritu Santo ardiendo. ¿Quién puede arrimarse donde hay fuego? ¿Quién puede tocar el fuego? Ninguno. Entonces cuando vos y yo estamos sometidos bajo la voluntad de Dios, en el poder de la unción del Espíritu Santo, no hay demonio que te pueda tocar, no hay espíritu inmundo que pueda resistir, porque el Espíritu Santo está contigo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Debemos someternos bajo la voluntad de Dios. Cuando viniste al camino no eras nada, no eras nadie. Así te sentías capaz. Una persona vulnerable, llena de temores. Éramos barro simplemente. Éramos tierra, éramos estiércol. Cuando no conocíamos a Dios, pero cuando volvimos a Dios y nos volvimos a Él, y nos pusimos en sus manos, nos convertimos ¿en qué? En oro puro. En oro puro, en algo valioso, porque somos hijos de Él. Cuando tú te pones en las manos de Él, cobras valor. Cobras valor como el oro. En las manos de Dios nosotros somos diamantes puros. Simplemente puros. Listos para pulir. Listos para moldear y darle la forma que Él quiere. Somos de gran valor para Dios. Nunca tengas temor. Nunca te sientas solo porque Dios está contigo. Esta prédica es para gente que hoy se siente verdaderamente en aprietos. Se siente que están a punto de ser invadidos. Las personas que sienten que su familia está sitiada por enemigos y están a punto de ser destruidos. Que su salud está sitiada por enfermedades y está a punto de ser destruida. Que la economía está sitiada y están a punto de perderlo todo. Esta prédica es para vos. Para que sigas confiando. Para que sigas sometiéndote bajo la voluntad de Dios. Porque de esa forma vas a ser ungido y vas a poder resistir a aquel que te está sitiando. Y ese que te está sitiando tendrá que huir en el nombre de Jesús. Porque su palabra dice que nuestro enemigo vendrá por un camino. Escucha bien esto. Esto es palabra de Dios. Para tu corazón, para tu vida, tu familia, para lo que estás viviendo. Dice que nuestro enemigo vendrá por un camino, pero tendrá 7 para huir. Por un camino viene, pero tendrá 7 para huir. Cuando vos y yo nos sometemos a la mano poderosa de Dios, podemos resistir y nuestro enemigo tendrá que huir por 7 caminos. Porque la gloriosa presencia de Dios es la que nos va a cuidar, es la que nos va a proteger. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. El ángel de Jehová es aquel que te va a proteger, el que va por delante tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Es el tiempo de someterse, es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Capaz que vos me dirás, Sergio, no, lo que estoy viviendo no importa. Porque cuando vos te sometés bajo la voluntad de Dios, lo sobrenatural ocurre. Lo sobrenatural ocurre. Por eso te hablaba al principio de las ciudades, sus murallas que eran protegidas, donde eran sitiadas, eran invadidas, robadas, donde tenían pérdidas sus familias, sus hogares. Pero esas eran murallas naturales, hechas por hombres. Si hoy tu muralla está hecha por el orgullo, por la autosuficiencia, por el aislamiento, donde te aislás, estás expuesto a ser invadido y a ser destruido por tu enemigo. Por tu enemigo. Tu enemigo y mi enemigo se llama Satanás. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el primo, no es contra la mamá, contra el papá, contra el hijo, con el jefe de trabajo. No. Mi enemigo es contra Satanás. Y
y sus huestes de maldad y sus principados y sus gobernadores. Esos ángeles caídos que nos odian por ser la imagen y semejanza de Dios, que nos odian por ser amados por Dios. Mirá por qué nos odian: por ser amados por Dios, por ser creación de Él, por ser imagen y semejanza de Él. Por eso nos odian, por eso quieren destruirnos. Por eso ellos están empecinados en sitiarte y destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir tu hijo, tu hija, destruir tu economía, destruir tu salud, de hacerte una persona infeliz acá en la tierra, hasta de volverte loco. Pero la palabra de Dios dice que por la fe taparon boca de leones. Hay voces que están hablando a tu mente y están queriendo hacerte retroceder en la fe. Hay voces que están hablando a tu mente y te dicen: no vas a poder, no vas a lograr, no vas a cambiar. No, son los leones, son los demonios que te hablan, haciéndote creer que no vas a poder y no vas a lograr. ¿Sabes qué es? La fe tapa esas bocas. La fe te hace oír la voz de Dios, que te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En mí eres más que vencedor. Yo confío en ti, todo va a estar bien. Sigue confiando, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue creciendo, sigue desarrollándote. Porque esa es la voz de Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién vas a oír? ¿A la voz del enemigo o a la voz de Dios? ¿A la voz de aquellos que te están sitiando para destruir tu vida? ¿O a la voz del Padre que te ama? De ese Padre que dio su único Hijo para que vos y yo hoy tengamos vida eterna. Para aquel que dijo que yo soy el camino, la vida y la verdad. La voz de Él tenemos que oír. A veces oímos más la voz negativa, la voz del enemigo, que la voz de Dios mismo. Aprendamos a oír la voz de Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad. Aprendamos a oír la voz de Dios. Levantemos muralla, levantemos un muro de protección por medio de la oración, teniendo comunión con Él. Levantemos muros, murallas de protección por el ayuno que nos hace sensible a la voz de Dios. Entonces, cuando somos sensibles a la voz de Dios, Él nos va a guiar, Él nos va a decir qué hacer. Pues mira, Sergio, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Dios te puede hablar a través de sueños, Dios te puede hablar a través de palabras, Dios te puede hablar a través de hermanos, Dios puede hablar a tu corazón fuertemente y darte paz a lo que estás oyendo. Esa es la voz de Dios. La voz del enemigo, ¿cuál es? La que te trae tristeza, la que te trae angustia, la que te trae desazón, la que te trae angustia, la que te roba la paz. Esa no es la voz de Dios. Y vos me dirás: Sergio, ¿y mi voz cómo es? Tu voz y mi voz, ¿cuál es? Es la que tiene envidia, la que tiene celo. Nos oímos así. Es la que busca lo suyo, lo propio, ¿no? Es egoísta. Dice: sí, dale para adelante, y sabes que te vas a chocar y sos vos mismo. La voz de Dios te trae paz sobre todas las cosas. Por eso dice la palabra que la bendición no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Vamos a construir muros espirituales, murallas espirituales que nos protejan. Van a poder sitiarnos, van a intentar invadir, van a intentar querer invadirnos, van a sitiarnos, pero no vamos a estar derrotados. Van a sitiarnos, no vamos a estar derrotados. Podrán sitiarte, pero no estar derrotados. Podrán sitiarte, pero no vas a estar derrotado. No vas a estar vencido. En el nombre poderoso de Jesús. Refúgiate en Dios y el milagro que estás esperando lo vas a hallar en Él. Amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra que sé que ha edificado tu vida. Sé que Dios ha hablado de tu vida. Sé que Dios ha hablado de tu vida. Levanta muros alrededor de tus hijos en oración. Cada vez que salgan, cada vez que te vayas, ora por ellos.
Dios, yo los protejo, Dios, yo te pido por ellos, tú los guardes, tú los cuides, que los guardes de caer en tentación. Esa tiene que ser tu oración. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, por tu esposa, ora por tu líder, por tu pastor, ora por tu hermano de la iglesia, ora por tu vecino, ora por aquel que te hace la vida imposible, ora, bendecilo y caerá rendido a tus pies. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, dale. Cierra los ojitos conmigo y vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta palabra. Qué importante, Dios mío, hemos entendido de estar sometido bajo tu voluntad, Dios mío. Que el estar sometido, Señor, delante de ti, bajo tu voluntad, nos permite resistir al diablo y el diablo irá de nosotros, en el nombre de Jesús. Que cuando nosotros aprendamos a someternos delante de tu presencia, todo enemigo tendrá que huir, Dios mío, porque lo vamos a resistir en el poder de la unción del Espíritu Santo. Dios mío, podamos estar sitiados, pero no derrotados. Podamos estar sitiados, pero no vencidos. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, todo aquel que hoy se siente sitiado, todo aquel que hoy siente que Satanás se ha levantado con furia y que ha sentido en estos meses, en esta semana, en estos días, como un envión satánico, una cosa, otra cosa y otra, golpes, y ha querido hacer retroceder, y voces se han levantado diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Dios te ha dejado, Dios te ha desamparado. Pero, Señor, yo clamo por ellos, para que no les falte fe, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan aplicar la fe, porque la fe, Dios mío, en el nombre de Jesús, activando tu fe y poniéndola por obra, Señor, veremos grandes victorias en el nombre de Jesús, porque por la fe Noé, Dios mío, fue obediente, hizo el arca y su familia fue salva, en el nombre de Jesús. Por la fe Abraham dejó todo y fue bendecido. Por la fe Abraham tuvo un hijo y ese hijo fue una gran nación. Fue la promesa del Padre Celestial. Por eso yo te animo ahí en el nombre de Jesús que junto conmigo le digamos a nuestro Padre Celestial: Dios mío, clamamos para que la fe no nos falte, para que la fe crezca en nosotros, para que la fe sea desarrollada en nosotros, en el nombre de Jesús. Que cuando venga el enemigo podamos levantarnos en fe, confiando en ti, diciendo: estoy parado sobre la roca que es Cristo Jesús, y de esta roca nadie me mueve y nadie me tira, de esta roca nadie me hace retroceder, porque tú, papá, estás conmigo y en ti estaré confiado hasta el final, y veré la victoria en mi familia, veré la victoria en mis hijos, veré la victoria en mi economía, en todo lo que lleva mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y cumpliré el plan divino por el cual he nacido, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Me comprometo a levantar murallas, me comprometo a levantar muros, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por tu enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús. Y una cosa sé, que a partir de hoy me voy a someter bajo tu voluntad para resistir al diablo y él huirá de mí, en el nombre de Jesús. Él vendrá por un camino, pero tendrá 7 para huir, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga muchísimo, que esta palabra atesorar en tu corazón, ponerla en práctica y vas a ver los resultados que estás esperando en tu vida, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga muchísimo. Los amamos con la pastora.